Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Bueno, no sé si muchos lo recordaréis. Hace unos años publiqué un cuestionario que causó bastante revuelo. Se trataba de un test que había perfeccionado el investigador norteamericano Brad Steiger. En dicho test se pretendía encontrar un porcentaje de posibilidades de ser alienígena, es decir, almas de seres de otros mundos encarnados en humanos. Había varias preguntas interesantes: temperatura corporal más baja de lo normal, inquietudes artísticas, experiencias místicas, etc., etc. Brad Steiger había confeccionado este test después de décadas estudiando casos de personas que decían sentirse de fuera de este mundo, personas que no encajaban con la sociedad y que sentían su hogar muy lejano. El trabajo de Brad Steiger se tradujo en un libro llamado Star People, la gente de las estrellas. Pero más recientemente, otro estudioso nos ha llamado la atención con sus polémicas declaraciones. Se trata de un físico, el Dr. James Kuhn, quien asegura que existen ya millones de extraterrestres infiltrados entre nosotros bajo la apariencia humana. James Kuhn asegura que durante sus años trabajando para el gobierno norteamericano, estudió más de 1 millar de casos que le llevaron a afirmar que actualmente pueden existir hasta 5 millones de alienígenas viviendo solo en Estados Unidos. Imaginaos en el resto del mundo. Bueno, ¿en qué se basa el doctor para afirmar algo así, algo tan polémico? Bueno, él parte de una premisa muy lógica. Si se trata de seres muy avanzados, miles de años más que nosotros, ¿cómo no van a disponer de sistemas de camuflaje muy avanzados? Sistemas de camuflaje que ignoramos por completo. O tendrían también quizás formas de crear clones diseñados genéticamente o 1000 procesos desconocidos para nosotros con el fin de infiltrarse, para que no detectemos su presencia. Bueno, para el doctor, adoptar la forma humana no sería ningún problema. Os leo algunas de sus declaraciones más polémicas. Dice: quizá el propósito mismo de estos alienígenas que viven aquí es simplemente observar a los seres humanos que viven a su alrededor y de manera extendida hacia la población en que están asentados. Y atención a lo que dice ahora el doctor. Dice: hay un 50% de probabilidades de casarse con un alienígena. Se identificó a muchos cuando intentaron hacerse pasar por humanos y su comportamiento se detectó anómalo al perfil humano. Bueno, esta parte, aunque pueda parecer alucinante, no anda desencaminado, porque yo mismo habré recibido más de 1000 casos parecidos, ¿sí? Tengo un archivo lleno de casos de hombres y mujeres de todas partes del mundo que aseguran que estuvieron casados con seres de otros mundos. Quizás un día me animo a publicar alguno de estos casos. El problema es que es arriesgado publicar esto porque, aunque les ponga un seudónimo, porque lógicamente estas personas quieren anonimato total, siempre hay detalles en cada historia muy íntimos que podrían reconocerse estas personas. Lo que sí os aseguro que son casos muy curiosos, del tipo: estaba en la cama, me di la vuelta y vi como su cara se transfiguraba en un ser reptil, o su piel se volvió escamosa y verde, o esa persona en sueños empezó a hablar en un idioma extrañísimo, empezó a describir otros mundos, con paisajes que no tienen nada que ver con la Tierra, etcétera, etcétera. O incluso casos de personas que vieron cómo sus parejas levitaban en el aire. Y sigo con las declaraciones del Dr. James Kuhn. Dice: las razones para venir aquí a la Tierra pueden ser diversas. Que estén aquí porque son una especie en conquista o el deseo de vivir en otro planeta. Quizás también han sufrido de un mundo superpoblado y han tenido que mudarse a otro lugar. Algunos de estos extraterrestres son pacíficos y otros tienen conductas indeseables, pero algunas de estas entidades alienígenas son capaces de compenetrarse y entenderse con los seres humanos. Cuanto más tiempo permanezcan estos alienígenas aquí entre nosotros, más se volverán ansiosos por sentir nuestra compañía. Bueno, todo esto, amigos, os digo, no es nada nuevo. Si acaso el revuelo es porque lo dice un físico, pero bueno, para mí eso no tiene mucho significado, ya que conozco muchos físicos, amigos míos,
que afirman este tipo de cosas. Todo esto ya lo decía David Icke con el tema de los metamórficos, los reptilianos infiltrados en altas posiciones de poder, que pasaban y pasan supuestamente desapercibidos a nuestra mirada, que todo viene de un linaje ancestral con una genética reptil, acusadamente reptil. Lo decía también el profesor David Jacobs con las abducciones, o el profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard, el prestigioso John Mack, o Bud Hopkins, investigadores de primer nivel. Todos ellos llegaban a la misma conclusión: colonización alienígena a través de infiltración silenciosa. Por supuesto, si quieres infiltrarte, o quieres invadir, o quieres, vamos a decir, conocer mejor a los seres humanos, la mejor forma de hacerlo es infiltrándose de forma silenciosa e indetectable. Y como hemos dicho al principio, y razones tiene para decir todo esto el doctor James Conner, es que efectivamente sistemas de camuflaje debe de haber infinidad de espectro electromagnético, quizás texturas de piel artificial que desconocemos, o incluso simplemente a través de una genética que puede emplearse para la clonación. Los sistemas son infinitos. Nosotros tenemos una noción muy limitada sobre la física, sobre las partículas, que ellos probablemente podrán desarrollar sistemas de camuflaje increíbles. Esto no es el problema. Por supuesto, cuando hacemos encuestas y preguntamos al público, ¿vosotros qué pensáis? Siempre el ser humano se basa en aquellos datos que tiene en la cabeza. Si no lo sé, no existe. Si no tienes conocimiento de algo, lógicamente no puedes, es imposible hacerse una idea de algo tan vasto como esto. Por eso os digo que sé que suena muy fuerte este tipo de declaraciones que ha hecho este físico, ¿no? 5 millones de posibles alienígenas viviendo en Estados Unidos. Pero amigos, ya sabemos que a grandes afirmaciones, grandes pruebas. Pero lógicamente si tenemos tantos testimonios, entonces ¿de qué nos sirve todo esto? ¿De qué nos sirve haber investigado durante décadas tantos y tantos casos de personas que han visto cosas alucinantes? Testimonios escritos, testimonios grabados, documentos incluso audiovisuales que nos dan que pensar que realmente hay seres infiltrados. Yo lógicamente no voy a entrar en si hay 5 millones o hay solo unos pocos cientos. No voy a entrar en eso. Pueden ser las cifras totalmente desconocidas. Pero sí estoy convencido de que hay algo de verdad en esto. Después de todos los años que yo llevo investigando este tipo de cosas y me he acercado a personas que sé que no mienten, que sé que son personas que tienen mucho que perder y nada que ganar contando estas cosas. Y os aseguro que he visto en sus miradas cómo realmente lo habían vivido y habían presenciado cosas que, ya os digo, hacen pensar verdaderamente que están infiltrados entre nosotros. Ahí está el tema humo, que se ha denostado hasta límites insospechados, que se ha intentado desacreditar absolutamente. Y sé que hay un pozo de verdad también en el tema de humo, esos supuestos seres que en 1950 llegan a La Javie, en Francia, y supuestamente empiezan a extenderse una especie de colonia de seres de tipo nórdico, rubios, con ojos azules, caso humo. Por supuesto que ha sido un caso demostrado en muchos aspectos que había fraude, pero hay otros testimonios paralelos que muchos investigadores no han dedicado ni un minuto de sus vidas y que, por supuesto, yo sí he podido entrevistar a personas que supuestamente han tenido contacto físico y mental con estos humitas. Pero solamente es la punta del iceberg. Hay muchísimos casos que podríamos debatir abiertamente y que da que pensar que perfectamente están aquí, pueden captar nuestros pensamientos, pueden ver nuestra energía, pueden analizarnos y sobre todo, y lo más interesante, por todos los testigos que he podido entrevistar, se te pueden presentar ahí en un bar tomando una cerveza y tenerlos al lado y empezar a hacerte preguntas o a decirte cosas que solo tú sabes, que tú no las has contado a nadie, cosas muy profundas de tus emociones o de tus vivencias íntimas. Y se te acerca un desconocido con aspecto extraño y empieza a, vamos a decir, desglosarte, empieza a desnudarte y te quedas así,
y de repente te das la vuelta y ese hombre o esa mujer ya no está, ha desaparecido. Esto que parece de película ha sucedido en realidad en muchas ocasiones. Por supuesto que sí, amigos, estoy convencido de que están entre nosotros. La mayoría creo que son positivos, la gran mayoría. Y nos están observando y probablemente tienen sus propios planes. Y como nos decía hace poco nuestro amigo Juan Jesús Vallejo desde Colombia, nos decía que ese caso del Valle del Zarzal, donde se producen esos avistamientos de humanoides, esos humanoides de 2 metros de altura, les decían a las gentes: amigos, a la Tierra le queda muy poco. Nosotros estamos aquí para recoger las semillas en un arca, porque esto llega a su fin. A saber los planes que tendrán estos seres y, lógicamente, que si ahí existe una especie de misión de rescate o de evacuación planetaria, bien seguro que entraría en sus planes infiltrarse entre nosotros para hacer una especie de selección natural. Aquí os dejo con este enigma de hoy, amigos, con la mente siempre abierta a todas las posibilidades. Un abrazo para todos, amigos. Chao.